El Congreso de la Construcción es el principal encuentro empresarial anual del sector de la construcción y su cadena de valor es una oportunidad para conocer, comunicar, debatir y construir estrategias que promueven el crecimiento de la competitividad del sector edificador en aras de un desarrollo productivo y sostenible. Tendremos entonces una base académica sobre infraestructura urbana, inversión inmobiliaria, transformación digital del sector, desarrollo urbano, sostenibilidad, ciudades y hábitat para el bienestar, desarrollo sectorial, política pública, economía en la región, política económica 2023, entre otros. Sin más preámbulo, entonces, vamos a dar paso al desarrollo de la primera sesión académica. Quiero saludar muy amablemente a quienes nos acompañan en este segmento. Mariana Leza, gerente Real Estate de Región Andina Deloitte. Rodrigo Suárez, cofundador y COO Hasta Capital. Jean-Paul Valero, director general de Cometa Capital. Jairo Corrales, presidente PE Asset Management. Paola García Berreneche, directora ejecutiva de Colcapital, quien será nuestra moderadora de este segmento, y el vicepresidente técnico de Camacol, Edwin Chiriví. En esta sesión denominada Inversión Inmobiliaria y Nuevos Negocios se tendrán dos partes. En la primera, a modo de introducción, Edwin Chiriví hará una reflexión acerca de la coyuntura y balance de riesgos en el sector edificador y sobre nuevas oportunidades de negocio que se promueven desde el gremio junto a la ruta crítica para su desarrollo. Adelante, por favor. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por no madrugar, pero probablemente sí estar muy puntuales en este nuevo día de nuestra agenda académica. Un saludo para Rodrigo, Jean-Paul, Paola, doctor Corrales y querida Mariana. Y vamos a conversar un poquito entonces sobre esta lógica de nuevos negocios y financiación. Un saludo para Néstor Preciado e Ivonne Cárdenas, que coordinan nuestro comité de financiación y nuevos negocios. La tarea que queríamos hacer a manera de introducción, además de poder plantear, digamos, esta lógica de nuevos negocios y qué características empieza a describir sobre nuestro tejido empresarial y sobre el futuro del sector, también plantear los elementos de riesgo quizás de más corto plazo que estamos viendo. Hay elementos de riesgo en muchos frentes, desde luego hay que empezar a analizarlos, crear escenarios, descontar los efectos que probablemente vamos a tener, pero también es importante tener en cuenta que en el corto plazo las necesidades de financiación de nuestro sector son crecientes en unas condiciones en las que particularmente estamos enfrentando tasas igualmente crecientes y un fenómeno de presión de costos importante. Entonces, para hablar de vivienda nueva y seguramente esta misma coyuntura, entender el mercado de vivienda en renta, que nuestros panelistas van a desarrollar de manera muy extensa y con una visión de experta, pues queríamos plantearles qué mercado tenemos actualmente y cuáles son esas condiciones que nos invitan a pensar que estamos en un mercado de grandes volúmenes, pero también con una lógica de riesgos crecientes. Entonces, quizás la conclusión de estas tres diapositivas está aquí. Hoy en día tenemos un mercado de vivienda de 100.000 unidades más al promedio que teníamos probablemente en los años o hace unos 6 o 7 años. Es decir, tenemos volúmenes de actividad importantes, pero en los últimos meses hemos empezado a sentir de manera muy fuerte los fenómenos de la coyuntura macroeconómica que en efecto van a tener un deterioro, digamos, de la dinámica en general del sector. La pregunta probablemente de fondo es, ¿será esto un fenómeno mucho más coyuntural o tiene la vocación de ser un fenómeno que nos plantea un nuevo mercado, con una lógica un poco más estructural? Y quizás uno lo puede resumir aquí en estas dos gráficas. El gráfico de su izquierda pueden ver la dinámica mensual de las ventas de vivienda y en el gráfico de la derecha pueden ver los 12 meses, la tendencia acumulada de los últimos 12 meses. Y un poco la conclusión es, todavía el mercado está bien en términos agregados, la gente está comprando vivienda en unos volúmenes quizás sin precedentes en la historia del país, pero 7 meses nos muestran una reducción consecutiva de esa dinámica. ¿Qué efectos pueden estar impactando? Probablemente todos los que hemos mencionado y que se discutirán en el panel.
seguramente cada uno tiene un aporte importante. Tasas de interés, obviamente el impacto que pueda tener sobre el ingreso disponible de una inflación creciente, fenómenos de incertidumbre de toda índole que van a tener hasta cierto punto algún impacto en la decisión de compra de los hogares, pero estamos viendo un mercado que nos da señales de desaceleración y esa realidad tenemos que entenderla para poder pronosticar un 2023 mucho más sostenible, pero también para entender que el fenómeno de riesgos a la hora de pensar en nuevos modelos de negocio, pues tiene que tener una lectura un poco más, digamos, detallada y en general entender eso. Segundo punto importante que para nosotros es fundamental a la hora de entender la financiación y por qué no la reconversión seguramente de ciertos proyectos que en la lógica de ventas no necesariamente vayan a salir adelante y podamos encontrar oportunidades en el mercado de renta. El punto es, estamos comercializando 250.000 viviendas año, pero estamos iniciando 183.000 unidades de viviendas año. Esa brecha entre lo que estamos comercializando de viviendas por año y lo que estamos iniciando, aquí en términos anuales pueden ser unas 70.000 unidades año, pues nos ha venido acumulando un volumen de actividad, cerca de unas 150.000 a 200.000 unidades actualmente prevendidas que no han iniciado su fase de construcción, con niveles de comercialización importantes, la mayoría de ellas por encima de los puntos de equilibrio medios, del 80%, incluso más, es decir, un portafolio de proyectos listos en comercialización que van a demandar dos elementos: financiación por un lado, por supuesto, y obviamente ejecución para poderlos sacar adelante. Y en los dos es donde estamos enfrentando riesgos. Por tanto, uno de los elementos naturales del sector entonces está siendo acumular proyectos prevendidos que no inician a la misma velocidad. ¿Qué señales de desaceleración podemos poner sobre la mesa? Las de siempre: tasas de interés, costos, inflación, incertidumbre, en efecto menor crecimiento o riesgos de desaceleración globales con impactos locales. Todos ellos van a tener de una u otra forma una lógica encadenada sobre un sector que empieza seguro a lucir con menor dinámica. Hablemos un poco de las tasas. Aquí simplemente creo que la diapositiva no es necesario explicarla con mucho detalle, pero veníamos de una lógica de tasas decrecientes con mínimos históricos en los últimos 2 años. Ahora estamos muy de corto plazo, pero probablemente con un componente estructural importante, con tasas de interés al menos en 3 o 4 puntos porcentuales superiores al promedio. Yo no quiero detenerme en los efectos que eso tiene, pero por supuesto en los diferentes estados de avance de los proyectos vamos a tener una lógica distinta, una menor dinámica en la preventa, un riesgo de desistimientos creciente, un riesgo también, digamos, de cancelación de etapas de proyectos que hemos detectado igualmente creciente. Y veamos el tema de costos de construcción. La lectura no es nada distante. Incluso en otros indicadores es mucho más crítica que lo que vemos en la inflación. La gráfica azul, la línea azul, perdón, muestra el índice de costos de edificaciones nuevas, que hoy en día crece a tasas del 9,7, con una historia de un indicador que no superaba el 2,5-3%. Proyectos lanzados hace algún tiempo ahora enfrentan una lógica de costos creciente y para muchos insumos mucho más importante. Y quizás el tercer elemento de esos dos de coyuntura que le imprime un factor, yo lo diría más de incertidumbre que de riesgos, pero también de oportunidad, es que tenemos el 70% de nuestro mercado en vivienda de interés social. Y eso, desde luego, como producto inmobiliario es de rápida rotación, de ejecución rápida, de mucho dinamismo en la generación de empleo y en la generación de valor agregado, pero tiene la particular condición de pues que demanda recursos fiscales importantes para su sostenibilidad y requiere claras señales de política pública que inviten a lanzar los proyectos, a seguirlos vendiendo con subsidios o sin subsidios y desde luego de cara a los hogares garantizar que van a existir esos recursos. Yo les quiero mostrar en esta última diapositiva nuestra lectura en la demanda de subsidios que tenemos en los próximos años. Y creo que la foto es importante porque cualquier señal de política pública debe tratar de responder a esta realidad. Lo que tenemos actualmente en proyectos de vivienda de interés social puestos en el mercado
que para los próximos años van a demandar subsidios del programa de Mi Casa Ya, esa cuenta nos da 358.000 subsidios. Claro, con una lógica temporal distinta. En el corto plazo tenemos 143.000 unidades de vivienda ya comercializadas con la expectativa de tener subsidios y que en este momento están en construcción. Por tanto, la necesidad de subsidios en todos los casos es inminente, pero ahí se hace casi que prioritaria y requiere, digamos, una apuesta importante de recursos para garantizar esa financiación. Segunda instancia, proyectos que en este momento se están comercializando, no han iniciado su fase de construcción, pero van a demandar subsidios probablemente en el 2023 al cierre, 2024 a lo largo de todo el año. 117.000 unidades, es decir, 117.000 hogares expectantes en este momento pagando su cuota inicial con la expectativa de tener entonces el subsidio en el 2024. Y también se siguen lanzando proyectos. Hoy en día tenemos 98.000 unidades de vivienda de interés social lanzadas, no comercializadas, donde los empresarios o donde nosotros los empresarios necesitamos una señal para saber si lo seguimos comercializando con subsidios o no, porque están apenas en la fase de continuar su estrategia comercial. 358.000 subsidios, eso nos debe más o menos demandar en promedio en todo el país unos 100.000 subsidios año, y esa debe ser la respuesta desde el punto de vista de lo que nosotros hemos identificado como una oportunidad de seguir creciendo en vivienda social, pero que desde luego es una realidad. Entonces, con esa introducción y con la complejidad de dejarles el problema en sus manos, vamos a arrancar con nuestro panel de qué podemos esperar y qué podemos, además del aprendizaje de la vivienda en renta y de la oportunidad que nos describe, llevarnos para hacer estrategias empresariales. Paola, sigue adelante. Muchísimas gracias, Edwin, y gracias pues por dejarnos este tema en nuestras manos. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Paola García Barreneche, soy directora ejecutiva de Colcapital, que es la Asociación de Capital Privado de Colombia, y estoy encantada de estar en este escenario. Hay que agradecer por favor a Camacol por invitarnos hoy a estar en este panel, además un panel con semejante lujo de panelistas con los cuales vamos a estar hablando sobre las oportunidades del sector inmobiliario, un sector que, como es obvio, logra reunir a esta cantidad de personas y que es absolutamente fundamental para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de las poblaciones, de las regiones de nuestro país y, por supuesto, la generación de empleo. Entonces, voy a empezar por presentar a nuestros panelistas. Entonces, si quieres, empezamos. Mariana Leza, que es gerente de Real Estate de la región andina de Deloitte. También está con nosotros Jairo Corrales, presidente de Pay Asset Management. También tenemos a Jean-Paul Valero, que es el director general de Cometa Capital. Y adicionalmente tenemos a nuestra cuota internacional, recién llegada desde México, que es Rodrigo Suárez, que es cofundador y CEO de Asta Capital. Entonces, bienvenidos todos. Si les parecen, entonces empezamos nuestro panel. Pues, considerando los datos que nos acaba de compartir Edwin, pues entendemos que aunque este sector, el sector edificador, pues por supuesto trae consigo retos, pues también trae nuevas oportunidades. Y yo creo que nuestra labor y la labor que nos deja ahora Edwin es bastante retadora, pero también se trata de ver el vaso medio lleno, ¿no? Ver cuáles son esas oportunidades que está trayendo este sector, tanto para el segmento de vivienda como para el segmento de no residencial. Entonces, si les parece bien, me gustaría empezar con Jairo. Conversemos, por favor, Jairo, sobre cuáles crees que serán los impactos del cambio en las condiciones de financiamiento para la actividad edificadora. ¿Ves diferencias significativas entre la construcción de vivienda y la no residencial? Adelante. Muy buenos días. Gracias, Paola. Mil gracias a Camacol por la invitación. A ver, pues claramente estamos en una coyuntura muy especial, muy particular. Todos pensábamos que pasado el COVID, pues ya íbamos a retomar normalidad y se nos vinieron unos años bien complejos. Claramente lo que va corrido del año, que detonó unos procesos inflacionarios no solamente en Colombia sino en todo el mundo, unido con temas geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania, han llevado a un incremento, yo diría, generalizado de las tasas de interés. Ese incremento generalizado de las tasas de interés, pues Colombia no es ajeno, y las tasas prácticamente se duplicaron, tanto para personas como para compañías o fondos como los que nosotros
tenemos la responsabilidad de liderar. Y obviamente un ambiente de altas tasas genera muchísimos desafíos. Yo diría que el principal impacto para el gremio que nos convoca hoy, pues son las condiciones más restrictivas para conseguir crédito. Claramente el fondeo de las entidades financieras está siendo un reto y un desafío para ellos. O sea, tasas de captación de CDTs a 2 años al 16, 17%, tasas de los TES, los instrumentos del gobierno para financiarse por encima del 11 o el 12, pues ponen sobre la mesa unas condiciones muy distintas a las que teníamos hace un año. Pero no solamente es restrictivo para el tema de deuda, es restrictivo para el tema de equity, porque claramente también los inversionistas, como ya lo mencionaba, pues tienen otras alternativas de corto plazo que muy seguramente no van a tener unos riesgos de recolocación, pero que hoy prefieren, ante un nivel de incertidumbre tan alto como el que tenemos, pues optar por instrumentos tan seguros como un CDT o un título del gobierno. Entonces, pues ese entorno en cuanto a las tasas de interés, pues lleva a que los desarrolladores tengan que ser muy selectivos en los proyectos que van a ejecutar. Es un tema que es pues claramente el mayor impacto de las tasas de interés. Pero de igual manera tenemos un impacto en el usuario final. El usuario final que antes para comprar su apartamento o cualquier otro activo de otra categoría, pues tenía la posibilidad de acceder a unos créditos a determinados niveles de tasas, hoy hace sus cuentas y de pronto llega a la conclusión que ya no puede. Entonces ahí tenemos también un reto. Como decías tú, Paula, yo creo que no nos tenemos que quedar en un diagnóstico pesimista, sino que tenemos que encontrar formas para mitigar esos riesgos y esos desafíos que nos ponen un entorno de altas tasas de interés. Muy seguramente más adelante, si me permites, voy a hacer algunos comentarios en relación a cómo vemos que deberíamos enfrentar esa situación pues, tan desafiante de tasas de interés alta que generan pues, los riesgos que ya he mencionado. Claro que sí, Jairo, pues sí, definitivamente este tema de las tasas de interés es un tema que está en todas las conversaciones, que obviamente está afectando la coyuntura, pero que también, como tú bien dices, se le puede dar manejo y yo creo que gran parte del reto también es ahora ir a buscar esos proyectos casi con mira telescópica para que sean exitosos. Y ya que empezamos a hablar de Bruno, ¿no? No podemos dejar de hablar también de la alza de los costos de los materiales de la construcción. Según el índice de costos de la construcción de obras civiles, entre diciembre del 2021 y mayo de este año, es decir, en 5 meses, el precio de los materiales de la construcción aumentó un 8.6%, o sea, no es menor. Bajo este contexto macroeconómico actual y dada la experiencia que tienen ustedes 4 en la industria, ¿creen que es posible mitigar los efectos del aumento del costo de financiación para la construcción y la compra de vivienda en Colombia? Si les parece, abordemos esta pregunta los 4 y me gustaría empezar por ti, Mariana. Adelante. Buenos días, ¿cómo van todos? Muchas gracias por tenernos acá. Bueno, ese es un tema que me interesa mucho, que es el tema de la financiación y cómo hacer posible, ¿cierto? En una coyuntura como estamos, ¿qué podemos hacer para hacer posible que sigamos creciendo y avanzando? Entonces, dentro de lo que me está preguntando Paula, nosotros acá hemos visto que en el momento no hemos podido hacer mucho con los costos de construcción, ¿cierto? Es un tema que es coyuntural, es mundial, quizás también podemos estar aquí enfocándonos quizás en lo que ya sabemos que está malo, que es la alza y lo que sería realmente el costo de construcción. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar alternativas que quizás estén ahí, al lado, pero que no la estemos utilizando porque tenemos una mentalidad un poco más tradicional, que sería entender un poquito lo que son las certificaciones que nos pueden ayudar a mejorar a la consecución del crédito. Tenemos que estar muy enfocados en lo que sería esa necesidad que tenemos hoy de lo que sería el ESG, ¿cierto? La sostenibilidad de los activos. Eso todo puede ayudar, por otro lado, a que mitiguemos el problema, por ejemplo, en ese caso de las tasas. También hay un tema que tenemos que llevar en consideración también la necesidad de las personas que están involucradas. Acá nosotros tenemos desde el desarrollador, constructor, el inversionista y también el usuario final. Y dentro de esos stakeholders, a veces uno gana más en un momento, otro gana menos en ese mismo momento. Es un tema de equilibrar y realmente que el resultado final sea interesante, principalmente para el usuario final, ¿cierto?
Entonces, en algunos momentos vemos, por ejemplo, que los propietarios de lotes, quizás en ese momento, pues, sí tienen la necesidad urgente de hacer algo con el lote, quizás valga la pena venderlo, ser más flexible con el valor de venta, para que podamos salir equilibrando el proceso. Si no, esperamos, ¿cierto? Entonces, pero creo que el mensaje acá más que todo es, salgamos un poquito de la mentalidad más conservadora que tengamos, apoyemos en las personas que realmente están revisando el momento macroeconómico inclusive, y no, saquemos solo, tratemos de encontrar unas soluciones para lo que es. Si hay, solo tenemos que ser un poquito más abiertos a recibirlas. Gracias, Mariana. Y cuando los presenté dije que no era, o sea, le dije a Rodrigo que era la cuota internacional, pero pues por supuesto tú también haces parte de esa cuota. Lo que pasa es que llevas tantos años en Colombia que ya te tenemos como local, pero pasamos de Así Brasil es, a así México es. y si te parece, Rodrigo, nos das también cuál es tu visión sobre este tema. Sí, muchísimas gracias por la invitación. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. O sea, mucho lo que decías, Mar, o sea, al final los proyectos inmobiliarios, particularmente, y para los que no nos conocen, somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente a vivienda en renta y somos desarrolladores y operadores de vivienda en renta en la región y en Estados Unidos. La fórmula de los proyectos es relativamente sencilla, ¿no? Tienes en el numerador ingresos menos gasto operativo y en el denominador los costos, y los costos son tierra, indirectos y directos. Entonces, en un entorno donde la parte del denominador sube porque los costos de construcción están subiendo, pues no te queda mucho más que ver si puedes incrementar los ingresos, reducir el gasto operativo o reducir las otras dos partes de los costos y principalmente la tierra, ¿no? Ese es el donde se tiene que ajustar. Ahora, es muy difícil llegar con los propietarios de la tierra y decirles, oye, subieron los costos de construcción, entonces tu tierra que pensabas que vale X, ahora vale 80% de X, porque es una cuestión psicológica muy complicada. Entonces, lo que nosotros hemos visto que funciona tiene muchísimo más que ver con creatividad y adaptabilidad al cambio, ¿no? Lo que decía Darwin, no sobrevivió el más fuerte, sino el más adaptable al cambio. Entonces, es cómo podemos hacer estructuraciones creativas para poder ayudar esa fórmula relativamente sencilla y poder exprimirle un poquito más de jugo a ese limón. Por ejemplo, en México algo que estamos haciendo mucho con los terrenos es decir, mira, no te estoy necesariamente diciendo que tu terreno vale menos, pero lo que te estoy diciendo es por qué no aportas tu terreno como capital al proyecto. Eso a mí me ayuda muchísimo en términos de los retornos que le puedo ofrecer al fondo que va a ser mi inversionista. Y para ti, digo, si estás tomando más riesgo, pero eso es un riesgo que estamos tomando juntos y yo le voy a estar añadiendo muchísimo valor a tu terreno. O si no estás dispuesto a aportarlo, bueno, dame una opción larga como lo hacen en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los desarrolladores no compran terrenos para luego sacar permiso. Lo que hacen es opcionan los terrenos. Se toman año y medio, 2 años en hacer los permisos, en tener un contrato general ya con un precio máximo garantizado, y en ese momento hacen la compra del terreno ya con muchísima más certeza. Entonces, no es fácil porque pues, es una ecuación sencilla y pocas palancas, pero el tratar de ver la estructuración con un poquito más de creatividad a veces hace que proyectos que estaban en el margen se puedan desarrollar. Ahora, otro punto es, obviamente, el incremento en el costo financiero, particularmente de la deuda, definitivamente afecta la parte de vivienda en venta, muchísimo. O sea, hay mucha gente que hubiera comprado una vivienda que ahora no puede porque necesita un enganche, pie, no sé cómo le digan en Colombia, más alto, porque el costo del pago mensual va a ser más alto. Entonces, eso es definitivamente un efecto súper importante. La realidad de la vivienda es que la demanda de la vivienda no es económica, sino es demográfica. Hace 18, 22 años la gente tuvo hijos y nadie se va a meter en una máquina del tiempo a decirle a la gente que ya no los tenga. Esa demanda ya está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la gente necesita vivir en algún lado. Y ahí es donde nosotros creemos que la vivienda en renta puede venir a ayudar en ese esquema, dado que la vivienda en renta es una solución temporal a una necesidad temporal. Y entonces, si podemos crear productos y nos podemos poner creativos, es
una ayuda importante a la demanda que ya existe y que no nos vamos a quitar de encima en un entorno de tasas más altas que definitivamente le complica a la gente accesar a la compra de su vivienda propia, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. Entonces, la creatividad como herramienta clave para buscar estas soluciones. Excelente. Jean Paul, me gustaría que nos cuentes tu perspectiva al respecto. Sí, gracias Paola. Gracias a Camacol por la invitación, por pensar en nosotros. Un gusto estar con estos panelistas y con esta audiencia. Buenos días para todos. Y devolviéndome un poquito a la dinámica internacional que tenemos de una escalada inflacionaria donde los bancos centrales para poder mitigar los efectos de esta situación han venido subiendo tasas, lo que necesariamente nos va a llevar a una desaceleración y probablemente una recesión. Situación que Colombia no es ajena, ¿no es cierto? En Colombia ya estamos bordeando tasas del Banco de la República del 11% y una inflación del 12%. Todo esto genera un ambiente en el cual, unos vientos cruzados en los cuales es muy difícil navegar para todos los actores de la industria, desde inquilinos, arrendatarios, compradores, desarrolladores, constructores, inversionistas. Cometa Capital es un gestor de fondos de capital privado, así que nuestra visión es desde el punto de vista del inversionista. Nosotros somos pioneros en la estructuración de un fondo de capital privado cuyo primer compartimento se enfoca en el desarrollo de multifamily o vivienda en renta. Y esto es básicamente el desarrollo, la adecuación, la operación, comercialización y operación de edificios de un único propietario para la renta. Entonces, frente a tu pregunta, si es posible mitigar los efectos del costo financiero en el negocio inmobiliario, yo te diría que la respuesta no es binaria y dependerá mucho hasta dónde suben las tasas de interés. Lo que sí te puedo contar es lo que estamos haciendo hoy en Cometa para defendernos de la inflación y por lo tanto de las tasas de interés. En primer lugar, nos estamos asegurando que tenemos un producto excepcional. Tal vez esa es la mejor defensa, como dice Warren Buffett, tener un producto que se diferencia del mercado, tener un producto que genera valor para nuestros clientes, por los cuales los clientes están dispuestos a pagar, un producto que tiene una cobertura natural sobre la inflación, como es el arrendamiento de vivienda. Y en segundo lugar, en el CAPEX, dado que todo está tan caro, ser muy cuidadosos en la gestión del CAPEX, mitigar los efectos de una sobre ejecución en tiempo o en dinero, tener muy controlado ese tema. Y por último, tener una estructura óptima de capital de las inversiones al menor costo posible, donde en la parte del equity, tener inversionistas con vocación de largo plazo que reconocen y entienden que en efecto estamos entrando en un ciclo económico difícil, pero en la finca raíz, desde que uno compre bien y opere bien, en el largo plazo le va a ir bien. Y por el lado de la deuda, asegurarnos que tenemos un financiamiento que realmente apalanque la TIR, y aquí hay que alejarse un poco del crédito tradicional, de crédito al balance de las compañías o crédito constructor. Aquí lo que nos tocó estructurar fueron unos créditos que realmente van con el flujo de este negocio, unos créditos a 15, 12 años, con step downs de tasas de interés en relación al cumplimiento de hitos de los proyectos, con balloons por encima en el último año del crédito, por encima del 50%, donde los bancos y la banca de desarrollo realmente son socios de los proyectos. Y para redondear, yo te diría que esas son las tres estrategias que estamos teniendo para defendernos de la inflación y por lo tanto de las tasas de interés. Mil gracias, Jean Paul, por compartir esas tres estrategias. Y me gustaría terminar contigo, Jairo. Cuéntanos cómo lo están viendo desde el PEI. Gracias, Paola. A ver, nosotros vemos
fundamentalmente 4 frentes para mitigar el tema del costo financiero, el aumento en el costo financiero. Y tienen un común denominador, no son de corto plazo, deben ser adoptadas y las expectativas de retorno deben medirse en el largo plazo. La primera es la diversificación de las fuentes de financiación. El sector de construcción en Colombia depende casi que exclusivamente del sector bancario para su financiación. Sería muy interesante que el sector de la construcción, como en el caso del PEI, lograra acceder al mercado de capitales. Sé que no es fácil, sé que estamos en una coyuntura particular del mercado de capitales con unos niveles de liquidez que no son los óptimos, pero en el largo plazo es un instrumento de financiación que le brinda complemento a lo que ya tienen de parte del sector financiero. Entonces ahí hay un trabajo bien interesante por desarrollar y obviamente eso puede mitigar estos ciclos de niveles de tasas altas. Si nosotros pensamos en que una constructora no solamente se financie proyecto por proyecto, sino que logre tener un endeudamiento de base, deuda sostenible, por decir bonos, a 5 o 10 años, con unas tasas en un momento oportuno para capturar unos niveles de tasas interesantes, pues lograría sopesar mucho su costo de deuda y de esa manera no estaría tan expuesto a situaciones como las que estamos afrontando hoy. Nosotros en el PEI hemos tenido esa estrategia de diversificación y ha sido supremamente satisfactorio ver cómo cuando recurrimos al sector financiero podemos contar con ellos, pero en momentos en que de pronto se dificulta o no es óptimo acudir a ellos, podemos hacerlo al mercado de capitales. Entonces, definitivamente, tener diversidad o diversificación en las fuentes de financiamiento es algo a lo que hay que apuntar. Lo segundo, muy unido al tema de visión de largo plazo, tiene que ver con algo que ya mencionaba Mariana y es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad ya se acabó, ya dejó de ser una expectativa y se convirtió en una realidad. Hoy en día, incluso los bancos nacionales están ofreciendo tasas de interés en cerca de 100, 150 puntos básicos por debajo de sus líneas comerciales si los proyectos cumplen con unas buenas prácticas de sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad no solamente debe ser un propósito genuino para contribuir en los 3 frentes, gobernanza, ambiente y la sociedad, sino que también es un mecanismo para lograr menores costos de financiación. Entonces ese tema es súper importante. Y un tema que es relevante y que en estos momentos se detona la importancia, el gobierno corporativo. Precisamente tanto bancos como inversionistas institucionales al momento de poner recursos van a mirar cuál es el gobierno corporativo de los potenciales destinatarios de sus recursos. Y ahí se vuelve supremamente importante, Paola, que los constructores vayan avanzando. Yo creo que en los últimos años hemos visto pues, avances muy significativos, con Sandra lo hablábamos hace un tiempo, y es que se dejó una estructura solamente de family office y hoy en día se involucran en las juntas miembros independientes que le aportan muchísimo a la visión y, insisto, a la visión de largo plazo. Y lo comentaba también Rodrigo, y ahí es supremamente importante, y es la creatividad. En estos momentos uno tiene que ser creativo, no puede quedarse en el molde, no podemos lamentarnos por todo lo que está pasando, sino que tenemos que sacar nuevas ideas, nuevos proyectos. Y por eso el tema del multifamily se vuelve una oportunidad, porque en un ambiente donde va a ser difícil obtener recursos para la financiación, pero donde las personas tienen una aversión al riesgo y de pronto dicen yo no me quiero comprometer en este momento con un crédito a largo plazo, pues la opción de arrendar se vuelve súper interesante. Colombia es uno de los países con una de las más altas tasas de rentabilidad de toda América Latina. 1 de 2 hogares vive en arriendo y es una oportunidad gigante. Entonces, si hoy no podemos llegar a ese usuario final con una alternativa de venta, ¿qué tan interesante sería poder solucionar su necesidad de hogar a través de un esquema de renta? Y por eso el multifamily tiene una oportunidad pues súper interesante que se debería detonar en los próximos meses. Claramente es muy importante las señales que mande el gobierno central en relación con el apoyo a los subsidios a la compra, los subsidios al arriendo y, más importante aún que los subsidios, la estabilidad, las reglas de juego claras para que efectivamente podamos proyectar a largo plazo. Muchísimas gracias, Jairo. O sea que seguimos viendo oportunidades aún en medio de la adversidad. Eso está muy bien. Y pues yo creo que todas las personas que están sentadas en este auditorio no son ajenas y han sido testigos que los últimos 2 años han sido 2 años de absoluta resiliencia. Vemos ya los resultados de, por ejemplo, el segundo trimestre de este año para el sector inmobiliario y de la construcción y vemos crecimientos de 1.9% y 9.4% respectivamente. Entonces, pues vemos que
tenemos potencial aún en épocas de crisis y de coyuntura internacional compleja, y pues obviamente esto permite que esto siga siendo un catalizador para esa reactivación económica, desarrollo social del país. Pensando en los nuevos desarrollos que vienen para el país, me gustaría puntualmente conocer en qué segmentos de esta actividad edificadora están viendo ustedes las oportunidades de crecimiento. Entonces, si quieres, arrancamos contigo, Jean Paul. Gracias, Paola. Mira, cuando nosotros estábamos desarrollando la tesis de inversión de Cometa, analizamos todos los asset class dentro del sector inmobiliario, entiéndase oficinas, logístico, comercio, salud, y encontramos en efecto una oportunidad gigantesca en multifamily. Colombia, lo decía Jairo, es un país de arrendatarios. Según la OSD, el 50% de los hogares en Colombia viven arriendo. Y para dar un poco de contexto, dentro de los países de la OSD, Colombia es el segundo país con mayor penetración, solo por detrás de Suiza. Claramente en la región tenemos la mayor penetración, incluso por encima de Estados Unidos. Incluso si uno toma este número del 50% y le hace doble clic en ciudades como Bogotá, en segmentos de 25 a 45 años, estratos 3 al 5, uno puede llegar a niveles del 75%. ¿Y por qué se da esto? Básicamente lo que nosotros hemos analizado es que se da por 3 razones. Lo que llamamos fricción, y es en Colombia por tasa de interés, porque la vivienda es costosa en las zonas céntricas, donde algunos estratos de la población quieren vivir debido a lo difícil que es de moverse o la movilidad en estas ciudades, pues es difícil adquirir vivienda, ¿no es cierto? Segundo, y muy importante, hay un cambio en las preferencias de consumo. Los millennials, los centennials, lo que llamamos los DINKs, que son los Double Income Couple No Kids, los downsizers, que son esas personas de 55 años para arriba que quieren vivir en una vivienda más pequeña, un poco más funcional, realmente o no les interesa o no ven en la compra de vivienda un tema aspiracional, y esas personas pues básicamente no están comprando vivienda con la misma dinámica que otros sectores. Y en tercer lugar tenemos aspectos sociodemográficos muy interesantes. En Colombia, pues por nuestra historia hemos tenido una migración del área rural al área urbana, y hace 20 años en Colombia había 4 personas por hogar. Hoy estamos en 2.7 y vamos a llegar, según cifras de Camacol, a 2 personas por hogar. Entonces, con este contexto, lo que es muy interesante es que esta demanda, a diferencia de otros países, en Colombia es atendida en un 100% por un mercado informal, un mercado de propietarios individuales que tienen apartamentos regados por las ciudades, en propiedades horizontales donde se hace muy difícil la gestión de áreas privadas y áreas comunes, y que no están ofreciendo los servicios que requieren las nuevas generaciones. Tampoco hay capital institucional o capital privado fondeando estas inversiones. Tampoco hay operadores calificados que presten los servicios que requieren tanto inversionistas como usuarios. Así que nosotros en Cometa vimos una oportunidad gigantesca de profesionalizar esta industria, traer mejores prácticas, traer capital institucional, traer un operador que realmente preste los servicios que requieren de nuevo estas generaciones, donde demos un arrendamiento con calidad, donde se presten servicios excepcionales, donde los usuarios estén en el centro de la ecuación, sean los protagonistas. Y desde el punto de vista del inversionista también es muy atractivo porque este asset class tiene 3 bondades que lo han hecho ser el segundo destino de inversión en el mundo, solo detrás del comercio y muy por encima de oficinas, salud o temas logísticos. Y es contracíclico y resiliente en épocas de crisis. La vacancia y los precios se mantienen muy bien en épocas de crisis.
como lo dije, tiene una cobertura natural sobre la inflación y tal vez como resultado de las dos anteriores tienen flujos de caja estable. Y eso pues es muy atractivo para los inversionistas. Entonces, yo te diría que sin lugar a dudas multifamily tiene un futuro promisorio en Colombia. Ahí vemos la oportunidad. Muchas gracias, Jean Paul. Me gustaría oír la opinión de Jairo. Adelante, Jairo. ¿Qué oportunidades estás viendo? Gracias, Paola. Pues coincido con Jean Paul en la conclusión de que el multifamily es una categoría súper interesante, pero considero que hay oportunidades en muchos otros sectores. Quiero mencionar el tema de salud y de educación, donde si bien hay en este momento cierta incertidumbre en relación con algunas medidas del gobierno, claramente en los últimos años se ha presentado un crecimiento muy importante en los activos destinados a salud que requieren grandes operadores nacionales como internacionales. A mí me parece que ahí hay una oportunidad gigante. Estos operadores han tenido una estrategia de no solamente tener unos hospitales de tamaño relevante, sino acompañarlos de centros de salud con una capilaridad importante en las ciudades que les permite prestar en forma preventiva los servicios y se constituyen una oportunidad muy interesante para el gremio de los constructores, puesto que demandan espacios de altas especificaciones, bien ubicados, y para los vehículos de inversión nos ofrecen la posibilidad de contratos de arrendamiento de muy largo plazo. Entonces, en el sector de salud y educación vemos tanto jugadores nacionales como internacionales llegando. De igual manera, la logística durante todo este tiempo no ha parado y no solamente ha incrementado los números de metros cuadrados que se requieren, sino también las especificaciones. Hoy en día los centros de distribución tienden a ser automatizados y esto le pone pues, un reto a todo el sector constructor. Antes una bodega en su valor final podía estar en 2.200.000, hoy una buena bodega, un centro de distribución, pues está cerca de 4 millones de pesos metro cuadrado y obviamente las rentas también se han disparado. Y vemos que en algunos corredores logísticos bien ubicados no hay disponibilidad de áreas de gran extensión. Entonces la logística la vemos nosotros como una categoría muy interesante que además va a tener un detonante adicional y es todos los proyectos de infraestructura que se están haciendo. Cuando queden terminados los proyectos de 4G, se van a generar nuevos nodos de logística para atender pues, toda la geografía y ahí hay unas oportunidades gigantes. Entonces, en infraestructura nosotros vemos unas oportunidades supremamente interesantes. Y también tengo que decir que temas que obviamente nos impactan negativamente, como la evaluación que estamos teniendo, pues ya se nos aproxima a 5.000 pesos el dólar, generan también oportunidades para el sector exportador y ahí entonces precisamente la agroindustria va a requerir espacios muy especializados en tema de logística que pueden ser una fuente de ingresos bien interesante para los desarrolladores. Y el sector de turismo, el gobierno pretende que Colombia sea cada vez más atractivo en el tema de turismo y ojalá se concreten los planes, pues permite que obviamente para el extranjero una tarifa en Colombia de un hotel es supremamente barata. Entonces vemos también con buenos ojos el tema, sobre todo los hoteles de turismo de altas especificaciones. Nosotros inauguramos a finales del año pasado nuestro primer hotel y ha tenido una sobreejecución cercana al 20%, principalmente por la tarifa, y está muy dirigido a turistas extranjeros. Pero no quiero dejar el mensaje que categorías como oficinas y como comercio estén marchitándose o que tengamos problemas insolubles. No, yo creo que incluso en esas categorías que fueron tan afectadas por el COVID se ha mostrado una franca recuperación. Nosotros en los centros comerciales que tenemos, que hoy superan los 350.000 metros cuadrados, tenemos ya ocupaciones por encima del 96% y ventas de los comerciantes que han estado creciendo a más de doble dígito. Entonces, también el comercio bien pensado, con un estudio demográfico juicioso, tiene oportunidades. Yo creo que claramente hay ciudades donde ya hay un grado de penetración que nos lleva a que muy seguramente no hay espacio, pero en cambio hay otras ciudades o otras regiones dentro de las ciudades que sí pueden recibir metros. Y terminaría con eso, Paola, que es el de oficinas, que pues todavía incluso yo pienso que es la de más lenta recuperación. Muchas de las grandes corporaciones no han decidido aún su esquema de trabajo y algunas
que empezaron con trabajo 100% virtual, lo convirtieron en híbrido, cada vez más están valorando lo que les otorga la presencialidad. Nosotros tenemos un indicador bien interesante que medimos y es no en la cartera, porque afortunadamente nuestros arrendatarios en esa categoría nos han pagado y estamos al 100, sino el uso de la oficina. ¿Qué tanto el usuario final está yendo a desempeñar sus tareas en la oficina? Y comenzamos de mínimos del 13% durante la pandemia y hoy ya estamos superando el 72% y pensamos que para finales de este año ya vamos a estar al 80%. Entonces, aún en oficinas que uno pensaría que es un sector de tantas dificultades, vemos unas oportunidades interesantes, Paula. Completamente de acuerdo. Y para la muestra un botón, la presencialidad volvió. O sea, no tenemos un auditorio absolutamente lleno. Esto no es lo mismo si lo hiciéramos virtual, con lo cual, sin duda alguna, ahí hay oportunidades y me encanta ver ese gran abanico de oportunidades que estás viendo. Mariana, nos gustaría oír tu opinión también desde Deloitte, por favor. Bueno, entonces vamos por partes, ¿no? Igual voy a repetir algunas de las tendencias, porque igual son las tendencias que estamos manejando en el mercado. Entonces empecemos con multifamily. El multifamily, que ya lo comentamos, ya llevamos, inclusive tenemos una investigación que hicimos de la mano con Camacol, justamente tratando de dejarla muy atractiva acá para Colombia principalmente. Y vimos que, digamos que el punto de inicio quizás deberíamos estar enfocados a lo que sería la vivienda en renta para estratos más altos, por varios factores. Primero, porque nos facilita el tema de la rentabilidad, nos facilita que también los downsizers, normalmente estamos hablando de personas que realmente necesitan ese espacio, son de estratos más altos. Hay también un tema estudiantil y que tiene como enfocarse en esa parte de alta línea, alta gama, ¿cierto? Esa es una parte interesante, ya tenemos algunos activos inclusive siendo desarrollados, otros ya están en operación acá, los veo muy bien, pero no me gustaría dejar de hablar también de la vivienda en renta institucional. ¿Por qué? Importante acá, después de todo lo que vimos aquí de las gráficas, cómo está el tema de la vivienda de interés social. Yo creo que el mensaje es que la vivienda digna no necesariamente tiene que ser de venta, ¿cierto? Tiene que ser comprada. Quizás una buena vivienda en renta puede ser la solución para el usuario final, para que el usuario final de este mercado hoy está buscando. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar, investigar y conversar principalmente con operadores para dejarlo muy atractivo para acá. Es uno de los retos que tenemos en Deloitte y ojalá podamos ahí en algún momento trabajar con esa parte de vivienda y renta ya más para todo el público, ¿cierto? Ese es un tema que me gusta mucho. No me quiero extender y en otro momento podemos hablar de eso. El tema de logístico también entiendo, principalmente después de la pandemia o durante ese momento en que estamos ahora, digamos que el comportamiento de nosotros cambió un poco y quizás entonces también la necesidad de ventas en línea, de experiencias en centros comerciales o experiencias gastronómicas, todo eso ha cambiado un poco. Y eso ha abierto también espacios, principalmente para lo que veo yo, de reconversión de espacios en la ciudad para logísticas de última milla. Puede ser una oportunidad que podemos encontrar, que no solamente tienen que salir desde ceros, ¿no? Desde el desarrollo, o sea, podemos encontrar también espacios sostenibles. Y el otro también sería, como habíamos comentado acá ya y coincido, que la parte industrial y agroindustria está muy fuerte, es un momento que debemos explorar. Y realmente el inventario logístico en Colombia es de muchas bodegas especulativas, son de múltiples dueños, entonces creo que es la hora también que podamos enfocarnos y entender que quizás un fondo inmobiliario sea nuestro aliado para que tengamos una operación eficiente de esos espacios. El inventario existe, que existe es poco y está ocupado. Hoy nosotros tenemos en nuestras manos varias solicitudes, una inclusive muy grande, de 50.000 metros cuadrados, y que finalmente eso hace 3 años no sucedía. Entonces entiendo que por ahí también vamos a poder seguir creciendo. Y el tercero sería realmente la parte de centros comerciales. Vuelvo y digo, tenemos que ver que si comparamos el activo comercial de hace 3, 4 años con el de hoy, la experiencia que se ofrece al usuario es diferente,
¿cierto? Y eso también está abriendo puertas no solamente para los activos existentes, pero también una facilidad, una flexibilidad, digamos, de lo que sería el acceso a esos espacios. Entonces ya estamos hablando no solamente de los grandes centros comerciales, pero también de los centros más de conveniencia, ¿cierto? Entonces los que están más cerca de las zonas que uno vive. Y eso juega mucho con el multifamily, por eso di la vuelta, porque es importante que a partir del momento que empezamos a trabajar con la última milla, que empezamos a trabajar dentro de la ciudad, que la gente ya quiere estar más dentro de la ciudad y para eso quizás la venta no sea posible, pero la renta sí, nosotros también empezamos a ofrecer espacios comerciales para que realmente ese ambiente realmente se cumpla con todo el ciclo sostenible. Me encanta esa palabra, no sé si ya vieron, pero creo que contesté, ¿cierto? Muy bien, Mariana, mil gracias. Sí, se cierra el círculo ahí con toda la ronda de oportunidades. Y quisiera, last but not least, Rodrigo, oír también cómo estás viendo tú las oportunidades. Yo voy a hablar principalmente de oficina, como creo, obviamente. Yo lo que hago es multifamily, ¿no? Entonces, en vez de repetir otra vez que creo que el multifamily es una gran alternativa, quiero ayudarlos a dimensionar la oportunidad un poquito, ¿no? Aquí estamos viendo, aquí dice construcción 2050. Para el 2050, yo estoy seguro que multifamily va a ser el sector más grande en la construcción en el país, no solo en este país, en México, en Chile, en general en la región. Mucho depende de que como industria logremos descifrar el código de desarrollar vivienda en renta de interés social, porque es donde está la gran oportunidad, pero conforme sigamos trabajando en nuevos proyectos, eventualmente vamos a lograr aprender las lecciones, dónde nos vamos a poner creativos, dónde vamos a exprimir ese último jugo al limón y vamos a encontrar la fórmula. Entonces, en los lugares donde del multifamily de calidad institucional es ya un producto, un asset class desarrollado, por ejemplo, Estados Unidos, en el 2021 hubo alrededor de 350,000 millones de dólares de transacciones de multifamily. Y en el 2022 vamos a llegar más o menos a 300,000 millones de dólares también. O sea, es gigantesca la industria. Nada más Houston es una ciudad de 6 millones de personas, alrededor más o menos. En Houston, todos los años se desarrollan, se entregan y se absorben entre 20,000 y 40,000 unidades de multifamily, todos los años. Un muy buen año son 40,000, un muy mal año son 20,000, pero constantemente se están produciendo y se están absorbiendo estas unidades. Viniéndonos a nuestra región, en Chile, por ejemplo, el primer multifamily se desarrolló, se entregó alrededor del 2010-2011. Hoy hay más de 100 edificios de multifamily en operación. En México más o menos empezó al mismo tiempo, nos ha costado un poquito más de trabajo, pero ya con todo lo que viene en proceso de planeación o construcción, en unos años vamos a llegar a 30, 40, 50 edificios en el país. Y no es nada, o sea, 50 edificios en un país de 120 millones de personas no es absolutamente nada. Entonces, es un asset class que tiene un potencial de crecimiento gigantesco. Y ahora, regresando un poquito al ejemplo de Colombia. Si nosotros nada más hacemos un análisis de qué necesitamos para que funcione multifamily en una región, Colombia normalmente tiene las mejores calificaciones a nivel regional. Porque otra vez en Colombia no le tenemos que enseñar a la gente a vivir en departamentos. Hay muchos países en la región, hay muchas ciudades en estos países, por ejemplo, Puebla en México o Monterrey, Guadalajara, donde esto de vivir en departamentos, en vivienda vertical, sigue siendo algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, primero tenemos que convencerlos que vivienda vertical es algo que funciona. Bueno, aquí en este país no le tienes que enseñar eso a nadie, lleva pasando por muchos años. Y tampoco les tienes que enseñar a rentar, el 50% de la gente ya está rentando y en los mercados objetivos el 70%. Ciudad de México ese número es alrededor del 20-25%, entonces todavía le estamos enseñando a la gente a rentar. Entonces, nosotros vemos el potencial para vivienda en renta en este país como algo gigantesco, sabemos que va a pasar, depende de todos nosotros para lograrlo y principalmente la industria de la construcción es pues, uno de los aliados más importantes, ¿no? Regresando a la parte de que nos tenemos que poner creativos, pues si el costo de construcción es por mucho el componente más importante del costo de producir una vivienda, pues qué podemos hacer en conjunto para
para usar esa creatividad y todo el conocimiento que tienen ustedes para poder ajustar la fórmula y que podamos hacer más proyectos en los próximos años. Y siguiendo en esta onda del multifamily, que claramente con las cifras que nos muestras es impresionante y creo que también ha habido unas cifras de rentabilidad importantes, me gustaría dirigir a Mariana, según tu experiencia, si esta vivienda en renta puede constituirse un refugio para los desarrolladores e inversionistas en esta nueva fase del ciclo económico. Ya hemos hablado bastante de lo que está pasando y cómo esta puede ser una oportunidad. ¿Qué avances se han dado con respecto a las condiciones legales, institucionales y de financiamiento para que arranque en definitivo esta vivienda en renta en nuestro país? Adelante, María. Perfecto. Bueno, como había mencionado antes, en nuestra investigación que hicimos de la mano con Camacol, nosotros realmente tratamos de entender cuál sería la manera más justa de trabajar con todos los stakeholders, ¿cierto? Eso fue el primer trabajo que tuvimos, fue escuchar a los desarrolladores, a los constructores, a los inversionistas, al usuario final. No se puede olvidar nunca el usuario final. Y también ese nuevo stakeholder que no conocíamos muy bien, que serían los operadores. Entonces empezamos a entender que peros teníamos varios, ¿cierto? Pero ¿y las soluciones? ¿Cómo vamos a encontrar esas soluciones? Entonces, escuchando a cada uno, tuvimos ese trabajo de tratar de encontrar un twist al problema. Digamos que a veces la velocidad de gobierno inclusive no es tan rápida como uno quiere. Entonces lo que vamos tratando de trabajar dentro de la asesoría que hacemos es justamente eso, entender si, por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico en una vivienda en renta. Uno de los grandes problemas que siempre escuchamos es, caramba, ¿y si mi usuario final no cumple con el pago mensual? ¿Cómo lo saco del proyecto, de la oportunidad? Si la ley de Colombia no permite a que le echemos a la gente, ¿cierto? Hay varias maneras que podemos trabajar ahí por los bordes. Por ejemplo, también, normalmente ese tipo de edificios, por ser de un usuario único, de un propietario único y de tener un buen operador, normalmente es un edificio muy moderno, ¿cierto? La idea es que sea realmente muy adelante de lo que estamos acostumbrados, inclusive la parte digital, ¿cierto? Entonces, cuando estamos comentando de la parte digital, normalmente las personas tienen el ingreso en el edificio con la huella, ¿cierto? Del indicador. Bueno, no es que no vayamos a impedir, pero quizás él tenga el acceso a la huella a su apartamento, pero ya no tenga los espacios de amenidades. Eso puede ser una manera que la persona piensa, ya quizás valga la pena cumplir ¿cómo se dice? Con el arriendo. Ese es uno de los temas. Otro tema también es, bueno, para mí ese es el más práctico para quien está empezando a entender ese modelo, pero es lo que hemos visto que podemos solucionar. Otro tema también es, ahí vuelvo y comento, quizás también estamos mirando, tenemos que mirar ese modelo nuevo de vivienda en renta también con las oportunidades y tendencias nuevas que hay en el mercado o que quizás no estemos acostumbrados a usar. Entonces, si vamos otra vez a hablar con los bancos, que quizás no entienden el modelo, ¿cierto? Es uno de los problemas. Entonces, vamos a hablar entonces con los grandes fondos que están buscando inversiones sostenibles, buscando inversiones diferenciadas para que puedan realmente, inclusive, ayudar con mejores tasas, ¿cierto? De interés. Entonces, la verdad, es un tema, veo yo, que no es un tema para trabajarlo solo. Yo creo que deberíamos verlo siempre como un gran equipo entre desarrolladores hasta el usuario final para intentar encontrar la solución mientras las normas se van creando, ¿cierto? Eso es más o menos lo que tenemos y con esa entradita por los bordes ya tenemos, bueno, ya no, aún tenemos 5 activos acá en Colombia y ojalá podamos desarrollar muchos más. Muchísimas gracias, Mariana. Y me gustaría, Jean-Paul, que con tu experiencia desde Cometa y con todo el tema de multifamily nos cuentes dónde estás viendo tú las dificultades y pues qué se ha requerido para superarlas. Cuéntanos un poquito esos casos y pues para que la gente pueda entender cómo lo has venido enfrentando. Sí, mira, cuando decidimos incursionar en este negocio nos encontramos con 5 dificultades que creemos que son las razones por las cuales este asset class no se ha desarrollado en Colombia y que nosotros necesitábamos de alguna manera superarlas
antes de iniciar el fundraising del fondo. La primera es, no existen operadores calificados en Colombia, y el operador aquí es clave, porque el operador da su input desde la conceptualización del proyecto para que se opere de manera eficiente, comercializa, opera y nos mantiene el edificio de una manera correcta y, lo más importante, atiende al usuario. Entonces, ahí teníamos dos opciones: o importar un operador internacional, que le veíamos muchos riesgos por la idiosincrasia que es operar en Colombia, y nos fuimos por una segunda, donde nos juntamos con el mayor operador de activos inmobiliarios de Colombia, que tenía una alianza con el mayor operador de activos inmobiliarios en Chile. Como ya nos contaron, pues allá la industria ha crecido de manera importante. Y ahí vimos una situación, una alternativa, perdón, ganadora, pero creo que esa es una dificultad que persiste. En segundo lugar, obviamente, cómo mitigar los riesgos de la ley de arrendamiento, que tiene una protección natural al arrendatario. Nos lo decía Mariana, en particular dos puntos: los crecimientos de los arriendos a más de 12 meses, que tienen un tope, y frente a una situación de no pago del arrendatario, ¿qué hacer? Y cuando uno mira más en perspectiva este tema, mira qué ha pasado en otros países como Chile, que tienen situaciones o normativas parecidas, se da cuenta que desde que este tema esté bien manejado y bien gestionado, desde que uno perfile bien el cliente, y que realmente adecue o construya para arrendar, donde incentive el pago y desincentive el no pago, tú no le puedes quitar el acceso a la vivienda a una persona, pero si la persona llega en su carro, pues sí le puedes decir que no parquee, ¿no es cierto? Entonces, esos son mecanismos que incentivan el pago. Un tercer tema que nos encontramos, el financiamiento. No encontramos financiamiento que realmente fuera con los flujos de este proyecto. Ahí nos encontramos con el típico crédito constructor, y aquí no hay ventas, entonces no hay subrogación de ventas, es un modelo diferente. Ya algunos bancos hemos hecho un trabajo muy importante en realmente tener una financiación muy parecida a la financiación de las carreteras de cuarta generación, que es una financiación de proyectos a largo plazo, como lo mencionaba. También nos encontramos con otro aspecto, y es lo que llamamos la trampa de la escala. Y dado que queremos desarrollar estos proyectos con una institucionalidad, trayendo buenas prácticas, con toda la gobernanza corporativa que nos mencionaba Jairo, pues esto en chiquito no funciona, y necesitamos proyectos de 150, 200 unidades para que realmente, y como se dice coloquialmente, no nos salga más caro el collar que el perro. Entonces, yo te diría que esos son los bloqueos y las situaciones, las dificultades con las que nos hemos encontrado, que van bien. Creo que hemos avanzado, pero que nos falta trabajar mucho en normativa, mucho en financiamiento, para que esta industria tenga una mayor fluidez en su desarrollo. Mil gracias, Jean Paul. Quiero que los panelistas no se me estresen por el reloj, porque ya me están avisando que empezamos tarde, con lo cual tenemos unos minutos de más, así que no se me vayan a estresar. Y bueno, ya que estamos hablando de esto en multifamily, y abusando de tu condición de extranjero, quisiera saber, Rodrigo, tú que tienes experiencia, mencionaste en unas cifras, ahorita cifras de Estados Unidos, mencionaste también algunos temas de Chile. Cuéntanos también, pues, cómo estás viendo como estas lecciones aprendidas de América Latina. Esto es algo nuevo en Colombia, entonces nos encanta oír tu visión de, no sé, Chile, México, etcétera, donde los has visto, para también recoger sobre lo recorrido, ¿no? Parte de esto es aprender de esa curva de aprendizaje que ya pasó por otros países similares a Colombia, y pues aprovechar de esto. Adelante. Justo, mira, en esta pregunta iba a hablar mucho de eso, ¿no? De las lecciones específicas de multifamily en la región, pero con lo que estuvimos platicando ahorita en la mañana, tengo una respuesta diferente, y es lo que te decía, ¿no? Que vengo del futuro.
Entonces, siendo mexicano y trabajando mucho en Chile, quiero decirles aquí en Colombia que vengo del futuro porque nosotros tuvimos nuestro gran cambio político hace más o menos 4 años, en Chile más o menos hace 2, 3 años. Entonces ya tuvimos la experiencia de qué pasa con no solo la industria de multifamily, desarrollo inmobiliario, construcción, en uno de estos cambios políticos tan grandes. Sé que ahorita se sienten momentos de muchísima incertidumbre, hasta miedo, nosotros lo sentimos igualito, pero al final de cuentas la inercia industrial es muchísimo más grande que la volatilidad política. Voy a hablar específicamente de México y luego cada quien infiera los paralelos que quiera. Pero en México la nueva administración llegó con una actitud muy de los outsiders, ¿no? De fuera. Llevaban en la oposición por décadas y entonces por lo tanto a todos los que estaban en un entorno normal los veían como los otros, como los contrincantes y tenían que llegar a como que establecerse y poner sus propias reglas. Pero muy rápido se empiezan a dar cuenta de que tienen que trabajar, que no pueden frenar al país, que se tiene que seguir avanzando. Particularmente en la Ciudad de México y en la parte de construcción fue un ejemplo muy contundente. La nueva administración llegó con una retórica donde a los desarrolladores inmobiliarios nos llaman el cártel inmobiliario, ¿no? Éramos los malos, los que estábamos dañando a la ciudad, los que nada más cometíamos abusos, etcétera, etcétera. Y entonces llegaron con esta narrativa muy agresiva y después de los primeros 6, 7 meses se dieron cuenta de que esa retórica lo único que estaba haciendo era frenar el comienzo de nuevos proyectos, frenar la economía, y cuando llegó la pandemia nos necesitaban que se reactivara la industria de la construcción, necesitaban que se produciera vivienda para que la gente tuviera un lugar digno donde vivir, y cambió por completo, ¿no? Lo que antes eran puertas cerradas y retórica muy agresiva se volvió una mesa de trabajo con gente con la que inicialmente pensábamos que no se iba a poder trabajar. Porque lo que acaba pasando es, otra vez, entra esta nueva administración como de opositores y de outsiders, con la visión de que todos los que estábamos adentro éramos malos o hacíamos las cosas mal o éramos los enemigos, pero se dan cuenta que somos todos seres humanos, que queremos a nuestro país, que queremos lo mejor para la sociedad y que podemos trabajar juntos a pesar de ciertas diferencias ideológicas. Entonces, puede que ahorita sean los momentos más complicados, pero otra vez, lo que hacemos nosotros, que es desarrollo inmobiliario, construcción, tiene muchísimo más inercia y en México lo llamamos transeccional, ¿no? O sea, las volatilidades de una elección presidencial son de corto plazo, relativo al largo plazo que siempre tiene nuestra industria. Entonces, todo va a estar bien, no se preocupen. Y luego la otra reflexión es que estos justos son los momentos interesantes para seguir adelante, ¿no? Río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, yo me pongo a pensar de los proyectos que se lograron empezar en México hace 4 años, en Chile hace 2 años. Ahorita están solitos, es un poquito como el barco pesquero de Forrest Gump que sobrevivió la tormenta y se quedó todos los camarones. Es eso, ¿no? Es los que pueden, los que tienen la capacidad, la valentía, la espalda de acero de apostar por un país, por una industria que sabemos que aquí está, que sabemos que tiene el potencial secular de crecimiento y esos son eventualmente los que se van a llevar los camarones al final de la tormenta. Entonces, todo va a salir bien y es el momento no de pisar el freno, sino de pisar el acelerador. Me encanta ese mensaje y me encanta que nos digas que vienes del futuro porque, pues sí, un poco sí, y son coyunturas bastante similares. Entonces, ese mensaje de optimismo, pero con bastante dosis de realidad, me parece sumamente importante.
En la presentación que nos hizo Edwin al principio, él habló mucho de la vivienda de interés social, la importancia para el desarrollo de la economía y de este sector en particular. Hablaba de un 70%. Y ya que estamos hablando de multifamily, me gustaría dirigírsela a los cuatro y el que quiera me responde, pues, ¿qué es lo que se requiere para impulsar esta vivienda de interés social en renta en Colombia? Esta oportunidad es gigante. Yo sé que pues de pronto la fórmula mágica no existe, pero me encantaría oír cómo estamos viendo eso, porque esa sí que es una oportunidad de oro. Entonces, ¿quién quiere tú, Jairo? Adelante, Jairo. Gracias, Paola. Sí, para detonar el multifamily como una oportunidad de gran escala, creo que se tienen que dar varias condiciones y depende de varios actores. El primero, desde el legislativo, sería muy interesante que se promoviese, que Camacol lo ha venido haciendo, tocando puertas para que haya una actualización de la ley de arrendamientos. La ley de arrendamientos en Colombia tiene muchos años, ha tenido algunos ajustes y retoques, pero qué bueno sería contar con una regulación clara que permitiera a los inversionistas institucionales tener la claridad de reglas de juego en el largo plazo. Desde el Ejecutivo también yo veo una responsabilidad gigante y ojalá el gobierno central tuviera una priorización y un criterio claro y un mensaje hacia un sector tan importante en la generación de empleo como es el de la construcción. Lo hablaba con ustedes y solo como para hacer un comparativo, la ley o la reforma agraria que se pretende hacer por parte de este gobierno supera los 50 billones de pesos. Edwin comentaba que tenemos unidades por el orden de 350.000 que llevarían a unos subsidios que valdrían 10 billones de pesos. O sea, la sexta parte de lo que pretendemos con la reforma agraria, pero teniendo en cuenta que en Colombia la población se concentra en centros urbanos que representa más del 75%. Con esto yo no estoy diciendo que no se debería avanzar en el tema de la reforma agraria, que el sector agrícola o agroindustrial es uno de los grandes pilares para el desarrollo del país, pero que también debe haber una priorización. Y así como hay unos recursos para un tema como la reforma agraria, los debería haber con un mensaje contundente hacia el gremio que está hoy aquí reunido, en que va a contar con los subsidios que le permitan no solamente colocar las unidades que ya arrancaron, sino mantener una dinámica hacia el futuro. Entonces ahí ese tema me parece súper relevante. Pero no solamente nos quedemos en el legislativo, en el ejecutivo, sino también el sector financiero. Ya lo mencionaba Mariana y también lo hizo Jean Paul. Necesitamos que los bancos entiendan que este negocio es de largo plazo y que no le presten a los desarrolladores a los fondos a 24 meses, que piensen que este es un negocio a 10 años o más y que formulen unas líneas de crédito con ese horizonte. Entonces es muy importante tener esa alineación con el sector financiero que está acá también, que entienda que es una industria que requiere una financiación distinta a las subrogaciones o al crédito constructor tradicional y unas subrogaciones individuales. También tocaría al gremio, pues a los constructores y a nosotros los fondos. Tenemos que ser conscientes y los constructores acá no deberían estar en el dilema de decir vendo o arriendo, los dos son perfectamente compatibles. O sea, pueden seguir desarrollando proyectos para vender unidades, pero irlo complementando y ir generando una fortaleza patrimonial en sus compañías de tener un portafolio de activos generadores de renta que les va a permitir también acceder a unas líneas de crédito en mejores condiciones y, como yo comentaba al principio, incluso dar el paso al mercado de capitales. Entonces ahí hay una responsabilidad también de fondos y de desarrolladores. Diría, y ya lo han mencionado pues, mis colegas panelistas, dos temas muy importantes que son la operación y de pronto alguno que sí no ha sido mencionado, pero que es súper relevante en este negocio, que es el tema de la tecnología. Acá pues la industria, esta es por per se una industria bastante artesanal y tenemos cada vez que más involucrar temas de tecnología y eso va muy de la mano con lo que ya mencionamos tanto de la sostenibilidad. Entonces yo diría que esos son mecanismos que nos van a permitir hacer viable y como bien lo decía anteriormente algunos de los panelistas en Estados Unidos, este es un negocio que vale 300 billones, los REIT que manejan multifamily tienen un market cap de 300 billones de dólares y acá en Colombia no tenemos ni una unidad en arriendo desde el punto de vista institucional, hay una oportunidad gigante y yo diría que con un moño muy bonito y es que esto debería permitir que las personas de los estratos socioeconómicos más bajos pudieran tener acceso a vivienda digna
y más barata, no solamente digna, sino más barata. Hoy en día viven unas condiciones y dado que no pueden tener posibilidad de crédito, que no son sujetos de ningún tipo de track record, pues tienen unas condiciones muy complicadas para acceder a un contrato incluso de arrendamiento y mucho más difícil acceder a un crédito para comprar. Entonces, en últimas, además lograríamos un impacto muy positivo en que en esa base de la pirámide podríamos llegar a personas de mejorarle la calidad de vida e incluso pagando ellos menos arriendo. Hoy un hogar de estrato 3 puede destinar cerca del 40% de sus ingresos totales a arrendamiento. Si nosotros hacemos este negocio bien, fácilmente se puede reducir 5 y hasta 10 puntos. En los ingresos más altos, lo que se destina a vivienda es apenas del orden del 10 al 14%. Entonces ahí hay un reto gigante, Paola, pero creo que también pues, están dadas todas las condiciones, ya lo decía Rodrigo, somos una población de 50 millones de personas, el 50% de las personas que prefiere, porque incluso ese es otro tema interesante que no había mencionado, Paola, y es, hoy en día no solamente se toma el arriendo por necesidad, también se toma por convencimiento. Muchas de las nuevas generaciones, lo mencionaba Jean Paul, prefieren no tener amarres a un inmueble, entonces para ellos el tema de arrendamiento se les vuelve una solución espectacular. Muchas gracias. Importante llamado al gobierno a alinear sus prioridades, en usar los recursos de pronto donde más va a impactar esa base de la pirámide, y a los bancos también entender este negocio como un negocio de largo plazo. O sea que muy interesante. Mariana, creo que tú también querías aportar, ¿no? Siempre. Adelante, por favor. Bueno, a mí, yo quiero resumir con una palabra, ¿cierto? Conocimiento. Hay que conocer el producto. Si ustedes aún no conocen la diferencia entre una vivienda en renta, de la manera que estamos exponiendo acá, con la vivienda en renta tradicional, de ahí es difícil realmente querer invertir en algo parecido, ¿cierto? Entonces, primero, dejo acá la semillita de la inquietud. Vamos a aprender, ¿cierto? Y para eso estamos todos acá somos expertos en el tema, hemos estudiado los últimos 3, 4 años por lo menos sobre el producto y queremos dejarlo atractivo acá. Entonces, para mí es el más importante sería realmente conocer lo que queremos invertir, en lo que queremos invertir. Aparte de eso, no, ya es avanzar realmente y entender para qué lado vamos a enfocar. Realmente el lado de la tecnología y el lado de las certificaciones es otro must que debemos tener en ese activo. El tema de realmente de las bancas que financian a muy poco plazo, realmente es un tema que tenemos que solucionarlo. O entonces por lo menos nosotros quizás también seamos los actores que debamos llegar a la banca también y explicarles cómo funciona el proyecto. Yo creo que es un trabajo de equipo, vuelvo a decir, es un trabajo de equipo. Solamente una de las personas o uno de los actores no va a lograr hacerlo avanzar. Y importante también que yo creo que estamos aquí con una asistencia grande, probablemente muchos de desarrolladores que tampoco conocen la figura del operador. El operador en el caso de una vivienda en renta también es muy importante para el éxito del proyecto. Entonces también yo les invito en algún momento a que nos acerque a entender un poquito del modelo y quizás podamos ahí ver posibilidades en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y no sé si por aquí tengamos alguna Sí, frase de conclusión, porque ya estamos… De acuerdo, una opinión final. Yo creo que el propósito es, lo decía creo que Jairo, darle casa digna a más personas. Yo creo que eso es nuestro propósito superior y tenemos 3 formas de lucha, por así decirlo, que se combinan y se complementan. 1, iniciaciones de vivienda nueva. 2, mejoramientos de vivienda. Y 3, arrendamiento social. Y ahí, aunque estamos empezando por donde es más fácil probar la tesis, realmente la escalabilidad y el impacto de este negocio está en los estratos medios, ¿no es cierto? Medios y bajos. Entonces, en efecto, sí necesitamos una regulación que favorezca más este negocio, pero yo creo que ese es el objetivo. Más vivienda, más casa digna, y hay 3 maneras y acá hay una oportunidad para cumplir ese objetivo. Bueno, yo no sé qué hace Camacol para que uno quiera quedarse en el panel eternamente, pero ya el timer ahora sí está en 0. Entonces, querer agradecerle a todos los panelistas, a Camacol por habernos invitado
invitar a toda la auditoría a continuar construyendo país. Aquí entre todos tenemos que sacar el país adelante, continuar el desarrollo económico y social y seguir generando empleo, que es lo que al final del día hace que Colombia crezca. Muchísimas gracias.